¿qué tal? Bienvenidos a este sancocho. Manu, ¿cómo se siente iniciar? Bueno, yo estoy con mucha expectativa, algo de susto, pero también con mucha ilusión. Me hace mucha ilusión este proyecto de poder comunicar y hablar con la gente y contar cosas de la vida cotidiana. Oíste, si hay algo popular, si hay algo común, silvestre para todos es el sancocho, porque además tenemos la idea de que a un sancocho se le echa de todo prácticamente. Claro, el sancocho, bueno, los orígenes del sancocho es muy interesante porque el sancocho es la sopa de guerra. Sí, era la sopa francesa de la guerra que como no había nada que comer, todo lo que se le podía echar a la sopa pues se le echaba, ¿cierto? Y de ahí viene pues la idea de sancocho. Dicho de otra forma por nuestro abogado del Espriella, ¿cierto? El potaje carcelario. No, mentira, eso se aplica más al ajiaco, creo que se refería a él. Pues bueno, aquí lo que queremos hacer es una especie de reflexión conversada, un espacio donde podamos disfrutar del ambiente y tratar diferentes temas, diálogos de la vida. Primero, diciendo que no somos expertos en nada y que no tratamos de serlo tampoco, sino que queremos compartir experiencias. Que nos gusta hablar, nos gusta contar historias. Y si podemos monetizarlo, pues mejor aún, ¿no? El sancocho es un espacio para hablar de todo, pero no de cualquier cosa. Así que la mejor manera de iniciar, como diría nuestro apreciado Farid Mondragón, es iniciando. Así que, bien, comenzamos con este sancocho y vamos a hablar de la noticia ridícula o la noticia insólita de todo este tiempo, que es una sección de nuestro podcast. Y la noticia de hoy pues tiene que ver con la aparición de un héroe nacional. Es el perro Wilson. Wilson es un valiente perro pastor belga que participó en la misión de búsqueda y rescate de los hermanos Mukutui. Después de su destacada labor en la selva, donde encontró a los niños perdidos, Wilson se perdió en el vasto territorio selvático y no regresó con el resto del equipo. Muchos aseguraron que se trataba de una especie de compensación con la madre naturaleza, donde se devolvía a los niños y ella se quedaba al perro. Pues no sabemos con certeza si el trueque se dio. Lo cierto es que la búsqueda del perro ha finalizado. Y bueno, a partir de eso pues han aparecido muchos Wilson en la carretera, por ejemplo a Villa de Leyva apareció en estos días un Wilson, sí. Luego por ahí en el Huila vieron otro Wilson y lo interesante de esto es que bueno, por un lado permite explicar de alguna forma en este país del realismo mágico cómo son las relaciones entre la selva, entre las personas, los indígenas, las creencias. Y bueno, creo que Wilson es un caso muy particular para hablar de esto. ¿Y por qué la idea de la compensación? ¿Cómo es eso que se van los niños y ahora aparecen pero les damos 4 perros? Bueno, esa idea es una idea muy arcaica, hace parte del tema sacrificial, ¿no? Es decir, del ejercicio del sacrificio en la vida de la sociedades, en la cual la sociedad o las personas entregan algo al Dios, a la naturaleza y reciben a compensación algo. Pues esta recepción de la llegada de los niños es también de alguna manera entendida por las comunidades como el sacrificio de estos seres. 4, creo que fueron 3 perros que se perdieron, sí. Sino que el más famoso es Wilson porque probablemente fue el que estuvo con los niños. Ok. Hay una segunda noticia insólita y se habla de un restaurante que habría usado un cura falso para que los empleados confesaran si robaban en el trabajo. El hecho fue calificado por las autoridades laborales como una de las estafas más descaradas. Trabajadores del restaurante dijeron que el supuesto sacerdote también les preguntó si tenían malas intenciones con su jefe. Eso ocurrió en California, en Estados Unidos. Y bueno, pues muy interesante la escena del sacerdote falso. Habría que ver qué implicaciones legales tiene, pero sobre todo y eclesiásticas. Porque esto es muy Foucaultiano, ¿no? Es decir, sí. Vigilar, castigar, estar mirando el panóptico que está allí vigilando el negocio del restaurante. Impresionante. Y en el sancocho, nuestro tema de hoy tiene que ver con los profesores que nos han marcado. Y yo creo que la vida de todos está atravesada también por el papel del profesor. Hay una frase muy famosa de Newton que dice que si he logrado ver lejos es porque he estado en hombros de gigantes. Además, este título de En hombros de gigantes fue usado por Stephen Hawking en un libro y también por Humberto Eco,
¿Qué significa para vos, Manu, el papel del profesor? Bueno, yo creo que después del padre y la madre es el referente más importante que tienen todos los seres humanos. Y todos tenemos recuerdo de nuestro nuestra primera maestra o maestro que hemos tenido, ¿cierto? Yo creo que en mi caso también pasa lo mismo. Yo supongo que en el de cada uno de nosotros siempre tenemos el recuerdo del primer maestro, por lo menos el que nos recibió, el que estuvo con nosotros en ese primer momento de la vida, en ese preescolar o en ese jardín. Creo que es inolvidable, es la persona que de alguna manera nos va a mostrar, es el dedo que le va a señalar al niño la curiosidad. Y yo creo que por eso es tan importante hablar de ese primer maestro que todos hemos tenido. Y todos vimos por televisión, por ejemplo, algunas formas de profesores. Estaba el profesor Girafales en El Chavo del Ocho, estaba la profesora Miel también en la película esa famosa de Matilda. Y Tronchatoro también. Y bueno, ahora de manera muy moderna estaba el papel de el profesor en La Casa de Papel. En La Casa de Papel, pero también tenemos al profesor Merlí, claro, en la serie esta española del mismo nombre, del profesor de filosofía. Y hay una interesantísima, una serie nórdica que se llama Rita, que también es la historia de una profe no es primaria, aunque atiende primaria, es educación media, ¿verdad? Okay. Entonces es muy interesante porque nos pone de frente a una mujer que es como la versión femenina de Merlí, tal vez, en la forma, pero que entiende la vida desde lo humano, desde lo cotidiano, y entonces a partir de allí es fantástica, recomendadísima, todavía está en Netflix. Nosotros hemos sido profesores, vos y yo tenemos esa experiencia previa. Yo siento que los estudiantes que más recuerdo no son los que les fue mejor, sino con los que pude conversar y conversar de la vida, reflexionar acerca de cosas importantes. Es decir, si uno habla de profesores que nos marcaron, nosotros también hemos sido profes y ojalá puedan recordarnos de igual forma a como vamos a recordar aquí algunos nombres de algunas personas que señalaron muy bien el camino y muy probablemente transformaron cosas de lo que somos. ¿Qué estudiantes recordás vos con mayor facilidad? Yo tengo una lista de estudiantes muy grande que recuerdo. Yo recuerdo, bueno, el primer recuerdo son mis primeros estudiantes de la Escuela Normal Superior Rafael María Giraldo de Marinilla, en Antioquia. Okay. Yo di clases en el 2007 allá al grado 11 y me asignaron 11B. Y 11B quedó en mi corazón. Entonces la despedida fue como si hubiese estado toda la vida con ellos. Fue una cosa muy, muy interesante, sobre todo porque estos muchachos de 11B y de 11C me permitieron recuperar la autoestima. Yo venía de un proceso personal muy difícil y ellos me permitieron entender que enseñar era un camino posible y hermoso para mí. Manu, ¿cómo comenzar a hablar acerca de los profes que nos marcaron? En mi caso, tengo como referente, o la primera imagen de una profesora para mí fue la profesora Nancy de preescolar. Ella es quien Nancy Santiago. La profesora Nancy Santiago, sí. Y con la profe Nancy, pues hay una relación que aún se mantiene de mucho cariño, pero la profe de preescolar es también una mamá, ¿cierto? Porque comienza a asistirnos por primera vez cuando nos asociamos con otros. Y bueno, una de las cosas más traumáticas tal vez es como el primer día de clase cuando se llega a ese escenario. Todos los niños están llorando además. Y los profes logran ir apaciguando ese ambiente y se convierten en unos padres. ¿Cómo fue tu historia también? Porque en mi caso, bueno, la profe Nancy que hizo... Yo no tengo un recuerdo de haber llorado el primer día de clases porque siento que mi profe me acogió ese primer día. Es decir, yo tengo recuerdo llorando en el preescolar de la escuela anexa, perdón, en el preescolar de la escuela Gabriela, pero no en el preescolar de Río de Oro donde yo inicié. Es decir, yo comencé a los 3 años en Río de Oro, ¿no? Yo soy oriundo del municipio de Río de Oro. Entonces mi primera profe se llamó Amparo Sánchez. Yo
cuando cumplí los 21 años fui a buscarla, porque estaba en esa búsqueda de mis raíces, estaba en el seminario en ese tiempo, estaba estudiando en el seminario. Entonces hice un viaje a Río de Oro solamente a buscarla y a decirle, yo me acuerdo de usted, me acuerdo cuando me llevaba a la quebrada de Río de Oro, pues la quebrada que es la que atraviesa Río de Oro, con baldes de arena y a ver renacuajos y sapitos y pececitos, y tengo esas imágenes todavía dentro en la imaginación, y esa curiosidad por la naturaleza, ese amor, creo se lo debo a Amparo Sánchez, que creo que todavía está viva, debe estar viva, supongo yo que por los 68 años tal vez, okay. 70. Y sí tengo un bello recuerdo de mi primera profesora. ¿Y te relacionó mucho con la naturaleza entonces? Claro, creo que de allí viene ese amor y esa conexión con la naturaleza. Ella nos sacaba de niñitos, recuerdo así como en especie de flashback, ¿no? Así como en reflejos, como en momentitos. Cuando de niño iba con mi baldecito de arena y la palita, y tengo esas imágenes así en la mente. Para mí otro profe que marcó mi vida está fuera del ambiente académico y de lo que estructuralmente uno conoce como la básica primaria o algo así, pero fue en esos años, y fue el profe Wilson Guerrero. Él fue mi profesor en la banda sinfónica, en ese momento banda sinfónica Convención 79. Fue un proceso, digamos, musical muy exitoso aquí en Convención. Y para mí fue fundamental su ayuda y su acompañamiento, pero además porque sentí que creyó en mí, creyó en lo que yo hacía y me dio la oportunidad de hacer parte de este proceso musical, me involucró y sobre todo inspiraba, ¿sí? Era alguien que inspiraba respeto en el ambiente de musical, y que para mí se convirtió en una conexión con otra cosa, es decir, la vida ya no giraba en torno solamente a la escuela, sino que fuera de la escuela sucedían cosas interesantes, y la banda se convirtió en una conexión muy importante para mí. Por eso, en este ejercicio de hablar de los profes que me marcaron, yo quería mencionar el papel del profesor Wilson, porque además hoy cuando lo veo y que conversamos y eso, pues él sigue siendo mi profesor, ¿sí? Y para mí eso es muy, muy importante, encontrar otro tipo de ambientes donde es muy interesante, porque sí, el profesor de alguna manera va definiendo cierta vocacionalidad en uno. Y lo digo de una manera muy bonita ahora que te escucho hablar, y de esa vocacionalidad que tienes para la música, estimulada por el profesor Wilson. Yo durante 8 años enseñé ciencias sociales en bachillerato. Y ese amor por las ciencias sociales se la debo a una profesora que me dio en 6º grado ciencias sociales, y fue la profesora Ángela Pino, que vivía aquí en la Central, ahí muy cerca de la Plazuela, a una media cuadra de la Plazuela, y tenía una casa enorme con un jardín precioso, donde nos llevaba a sus estudiantes a hacer las tareas, a adelantar los talleres de los libros de ciencias sociales. ¿Y cómo era una tarde allá? Era fantástico, porque era con todos los compañeritos de sexto del grado del Colegio Nacional de Bachillerato. Yo hice el sexto en el Colegio Nacional de Bachillerato, el sexto nada más. O sea, el Guillermo Quintero Calderón. Guillermo Quintero Calderón, okay. Exactamente, ¿cierto? Y allí estuve, y ahí conocí a la profe Ángela Pino, y quedé enganchado con ciencias sociales. Eso se lo debo a ella, ese amor por la geografía. ¿Y qué hay de la profe? ¿Dónde anda? Ella debe estar en Bucaramanga, ya pensionada y gozando de buena salud y de buena vida, porque siempre fue una mujer muy alegre y muy vivaz. Y fui muy cercano a su hijo Marcel, fuimos muy buenos amigos en la juventud. Entonces sí, hay buenos recuerdos de la profe Ángela Pino. A mí, otro de las profes que me marcó, y ya hablando de la adolescencia, pues fue la profe Ana Elvira Mora. Yo pensaba que en mi lista de profes, la mayoría ya están fuera de la órbita, digamos, del magisterio formalmente, por diversas razones, pero pienso también en el legado, en el nivel de inspiración que dejaron, porque a mí con la profe Anita fue una conexión especial, porque siento que incentivó en mí una pasión especial por la historia y por la investigación de la historia, y creo que eso se lo debo a ella y a esos cursos donde trataba de hacernos entender el valor arquitectónico de algunas estructuras en el pueblo, y no sé, recuerdo una tarea específica en sexto. Fue la única profe que nos hizo escribir a mano varias
canciones o un número determinado de canciones de música colombiana. Y así me aprendí algunas canciones de música colombiana, de Garzón y Collazos, y bueno, todo te acercó a una dimensión que no conocías, ¿no? Claro, y a mí me pareció absolutamente importante que eso sucediera. Hoy lo veo con muchísimo cariño. Claro que en ese momento uno pensaba que no era tan importante la cosa, pero hoy para mí, cuando recuerdo las clases con la profe y lo que aprendí, digo, bueno, le debo muchas cosas y muchos aprendizajes a la profe Anita. Qué hermoso eso, porque mientras hablabas de la profe Anita también estaba recordando una profe del bachillerato a la que yo quise muchísimo. Bueno, es que en el bachillerato yo tuve incluso mi primera amiga fue una profesora que llegó de Pamplona a hacer un reemplazo en el Instituto Agrícola, donde yo estaba haciendo 10º en ese momento, y comenzó a convertirse en mi profesora de matemáticas. Ella se llama Fanny Carrillo, todavía somos amigos. Estamos hablando del año 1995. Claro, nos ya escribimos llovido bastante, no había nacido yo. No había nacido. Nos escribimos mucho tiempo. Cuando ella se fue para Europa a estudiar, nos seguimos escribiendo cuando estuvo en Cuba. Bueno, es decir, siempre hemos estado en contacto. Hace rato que no hablamos, creo que hay que buscar. Pero yo quería mencionar a alguien del bachillerato que ya no está con nosotros, que murió. Yo no fui bueno para las matemáticas, pero me iba paradójicamente bien en física. Okay. Y me iba bien en física era porque quería a mi profe de física. Mi profe de física se llamaba Elsa Clarena Guerrero. Elsa Clarena Guerrero iba para las fiestas en el 2001 en González, en enero, y fue asesinada el 29 de enero del 2001 en la cantina entre la vía Ocaña Convención, probablemente por las fuerzas militares. Esto es un crimen de Estado. Murió ella y murió la profe Carola. Yo me enteré al otro día en el seminario, estaba en el seminario, recibí la triste noticia y me partió en dos, porque creo que nunca le dije a la profe Elsa lo mucho que la quería, ¿no? Y lo mucho que la miraba. Y qué jodido ser profe en un ambiente hostil. Por ejemplo, pues los profes nuestros se inspiraron e hicieron muchas cosas, pero también era difícil ser profe en este ambiente. O sea, los profes que nos tocaron a nosotros, a veces de manera muy rudimentaria, trataban de hacer lo mejor que podían, ¿no? Y mira que un caso de esos tan complejo, de un asesinato de unas profes, pues se convierten para vos en un escenario de recuerdo, pero también como en un pendiente, ¿no? Como que nunca le dije cuán importante era para mí. Exacto. Y yo creo que, bueno, estas son heridas de la guerra que tenemos que volver a hablar y tal vez abrir para que se curen bien. Y creo que me quedó eso con la profe Elsa Clarena Guerrero. A mí, mi contacto con la realidad política del país se lo debo al profesor Nectalí Reyes, conocido popularmente como el profesor Tuta. El profesor para mí fue importante, digamos, obviamente desde la relación personal como amigo, porque cuando Revista Semana era Revista Semana, el profesor gustaba de prestarme los textos y entonces él la leía y me lo compartía a mí. Además fue la primera persona a la que le escuché música de Piero y esa canción de para el pueblo lo que es del pueblo, ¿no? Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo. Entonces la visión de la política y de la vida pública y el análisis social, por ejemplo, que recuerdo bien, me inspiró el profesor Nectalí. En 10º y 11 fue fundamental, además para conocer el departamento. Recuerdo que había una cátedra de Conociendo mi departamento, y los primeros rudimentos de economía y de análisis político se los debo a él. Yo creo que en parte por eso cuando salí del colegio quería estudiar ciencia política, y ahí no lo hice, pero ya hoy lo estás haciendo. Lo hago y creo que me parece tremendamente importante recordar al profe. Bueno, eso fue una semilla que él sembró, ¿no? Sí. Te conectó con una realidad que no conocías, pero también has estado hablando de los profes, te han conectado mucho con la música. Es decir, el vínculo, es un lenguaje. Ha habido un vínculo a través de la música con los profesores, ¿no? Muy interesante. Siempre. Sí.
Yo creo que mi último profe no estuvo ni siquiera en la universidad. Yo en el pregrado tuve profes buenos, los recuerdo con afecto, pero ya nadie me marcaba en el pregrado ni en la maestría. Pero sí hubo alguien que creó un vínculo muy distinto conmigo. Él murió el año pasado en Ocaña. Él se llamaba Carlos Alberto Rodríguez. Fue instructor del SENA mucho tiempo. Trabajó con la pastoral social cuando estaba Monseñor Ignacio Gómez Aristizábal, un hombre de una fe muy profunda. Él me acompañó en los momentos más difíciles de mi primera juventud, cuando yo estaba atravesando una crisis existencial muy dura, porque venía de unos ya cambios. No adolescencia, sino... Sí, ya no adolescencia, porque estamos hablando de la primera juventud, es decir, estamos hablando después de los 17 años, 18 años, ahí lo conocí. Y fue una persona que se convirtió en una especie de faro luminoso en mi vida, que me permitió tomar las mejores decisiones de mi vida en ese momento y que me llevó a la vida por una aventura fantástica de la cual no me arrepiento de haber recorrido. Y creo que eso se lo debo a Carlos Alberto Rodríguez, aunque nunca se lo dije tampoco. ¿Y cuál fue la aventura? La aventura fue Ecuador, y después de Ecuador fue Antioquia, el seminario, la vida religiosa, la pastoral social, las misiones, y luego de eso la educación. Pues bueno, yo también tengo que hablar. Sí, hubo profes muy importantes, muy interesantes en el pregrado. Pero yo también quiero mencionar a mi profe de filosofía, que ya también está gozando de su pensión, el profe Iván Uribe. Vos sí estudiaste en otro colegio diferente al mío, y con el profe Iván tuvimos una bonita amistad, jugando ajedrez en la biblioteca del colegio. Además, como mi letra era tan compleja a veces de entender, que a mí mismo me cuesta, el profe me invitaba a que yo leyera las evaluaciones y que explicara un poco lo que estaba tratando de decir. Yo creo que un poco de confidencialidad que él me daba para poder entender lo que escribía en los exámenes, y yo creo que me enseñó el escepticismo. Ya lo había sembrado en mí mi papá también, pero el escepticismo y la capacidad de analizar las cosas con esa afinidad, con ese rigor, sí. Con esa agudeza, sí, el profe Iván lo sembró. Y además, como no podía faltar, teníamos un vínculo musical también, porque él es guitarrista, y hablábamos de música, y su hijo es músico. Sus hijos son músicos, varones son músicos, sí. Entonces yo encontré por ahí un vínculo también muy importante con él. Hubo otros profes en el pregrado, el profe Martín Casallejos, que ha sido también mi amigo, y tal vez como con los estudiantes, siento que con los profes que mejor conectamos son aquellos que nos dejaron ser sus amigos también. Sí, y los que nos ofrecieron libros, los que nos enseñaron libros, los que nos regalaron un libro, los que nos dijeron, hey, ese libro vale la pena leerlo. Esos sí. Profes creo que les debemos la vida, les debemos los surcos cerebrales que tenemos nuevos. Pues muy bien, hasta aquí esta aventura de hablar de los profes en este primer sancocho. Vamos a hacer unas recomendaciones de libros, así que yo creo que ya he mencionado el libro de Stephen Hawking acerca de En hombros de gigantes, que tiene que ver con esa idea de que los profes nos inspiran y nos hacen mejores. ¿Qué recomendaciones tenés, Manu? Bueno, yo sigo recomendando en este tiempo, y a pesar de que es un libro de pandemia, sí creo que es un libro que debería leer todo profe y todo estudiante. Y es El infinito en un junco, de Irene. Si hay algo que quiere Irene Vallejo. De Irene Vallejo. Bueno. Si hay algo que uno quiere conectar a la gente con la literatura, es ese libro. Ese libro, aparte de que eso es una aventura, es la aventura del libro, ¿no? Sí. Creo que en ese lenguaje tan sabroso, tan suave, tan ameno, lo puede llevar a uno y a los jóvenes a una lectura. Creo que les voy a recomendar otro libro, es ya para la gente y la población juvenil que quiera conectarse con el Leer es Resistir, de Mario Mendoza. Ah, ok. Recomendadísimo, es un libro que le abre, también salió, son obras de pandemia, que le abre a uno el horizonte de la importancia de la lectura y cómo la lectura nos permite adelgazar este ego que nos atormenta tanto y disolverlo un poquito. Bueno, ¿qué tal el primer sancocho?
Me gustó el primer sancocho, me gustó mucho acompañar el sancocho con vino. Bueno, ahí sí está muy sofisticado para hacer sancocho. Este sancocho ha estado patrocinado por Fran Ortega, que ha sido... Sí, nuestra ayuda ahí al fondo. Sí. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Yo los invito a que le den seguir ahí en el Spotify y se suscriban a nuestro canal en YouTube para que estén pendientes. Vamos a estar produciendo más sancochos y hablando de la vida. Vamos a seguir un poco. cocinando el sancocho. Así es. Qué importante hablar de los profes. Y profes, si nos están escuchando, gracias. Gracias por dejarnos pensar y por hacernos pensar juntos. Un abrazo a todos y hasta pronto. Hasta pronto.